Amigos, nuevamente con ustedes. Gracias entonces por permanecer ahí con este primer Congreso Empresarial Silara 2020. Interesante esta segunda ponencia, sí señor, interesantísimo, temas de mucha actualidad y sobre todo temas que más allá de prepararnos tenemos, me atrevería a decir, pues ya tomar acciones, ¿no? En nuestras organizaciones y en nuestro rol, digamos, personal, el rol del trabajo en la era digital que tuvo a cargo del licenciado Carlos Oñates. Vamos a informarles que ya están conectados ambos, la magíster Marieta Gerac y el licenciado Carlos Oñates, pero antes, por favor, quiero que ustedes, antes de continuar y de comenzar ya con la ronda de preguntas y respuestas, vean, por favor, dos mensajes de nuestros patrocinantes cuando Víctor lo disponga. Los expertos lo certifican. Ferretería Portuguesa es la más completa. Por más de 35 años, Ferretería Portuguesa ha sido el proveedor ferretero para los profesionales e industria en el centro occidente del país, ofreciendo herramientas y materiales de las marcas más prestigiosas para todas las áreas. Asesoría, creación. Los expertos lo certifican. Ferretería Portuguesa es la más completa. Por más de 35 años, Ferretería Portuguesa ha sido el proveedor ferretero para los profesionales y la industria en el centro occidente del país, ofreciendo equipos Bueno, bien amigos, entonces vamos a continuar y antes también de dar ya paso formal a las preguntas y respuestas, pues queremos recordar que este es un evento que ha sido pues este primer Congreso Empresarial Silara 2020 se está realizando en un marco de condiciones muy adversas que ha vivido Venezuela y sin el apoyo de empresarios no solo que respaldan la labor de la Cámara Industriales del Estado Lara, sino que siguen apostando a una Venezuela productiva, pues gracias a ellos y a su aporte, pues estamos con ustedes. Ellos son Empresas Polar, 80 años, porque sí, 80 años ya de Empresas Polar. Ferretería Portuguesa, sin duda alguna, pues la más completa. Sánchez y compañía, 103 años construyendo futuro. Y Digital, porque el mundo se hizo digital y lo digital es digital. También, por supuesto, queremos agradecer a nuestros aliados como aliados estratégicos también, pues muy importantes para la realización de este evento, como lo son Sertrol, diseño y fabricación de sistemas de automatización, control industrial, instrumentación y electricidad industrial.
También queremos agradecer al Banco Nacional de Crédito, BNC, donde diste justo en el banco. Y también queríamos agradecer a Droguería Nena, 34 años, ahora más que nunca, juntos codo a codo por Venezuela. Pues gracias a ellos estamos con ustedes. Y ahora sí, vamos amigos a comenzar con la ronda de preguntas y respuestas. Ya apreciamos, están conectados la magíster Marieta Gerac y está también el licenciado Carlos Oñates. Están ambos conectados en línea. Así que buenas tardes, magíster. Grato saludarle. Buenas tardes, un cordial saludo y encantada de atender las inquietudes de nuestros queridos participantes en este congreso. Bien, saludamos al licenciado Carlos Oñates. Licenciado, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Gracias, ya activaron el sonido. Buenas tardes a los participantes. Saludos Marieta, saludos Franco. Y saludos al equipo que está detrás de las cámaras apoyando esta actividad de este congreso. Ok, entonces comenzamos, amigos, ya pues con esta ronda de preguntas y respuestas. María José dice, a ver, ¿cómo se puede abordar a los líderes que se resisten a aplicar nuevas estrategias por miedo a probar las nuevas herramientas que de una manera positiva pueden permitir e impactar en mejorar la productividad en los equipos de trabajo dentro de la organización? Creo que esta debe ser para la magíster, ¿no? Ok. Por entender de la organización. Chévere, buenísimo, Franco. A ver, cuando hablamos de liderazgo, yo comentaba en mi presentación que estamos hablando de la capacidad de influenciar. Entonces, si un líder no tiene la disposición de cambiar y tener la apertura suficiente para afrontar lo que implica presencia de un líder como tal, porque realmente una de las condiciones fundamentales para un líder es eso, esa capacidad de adaptarse, esa capacidad de entusiasmar, esa capacidad de influencia. Eso por un lado puntualizando, pero partamos de que tenemos una persona que tiene mucho tiempo dentro de una organización y está acostumbrada a los sistemas tradicionales. Realmente eso es un tema bastante complicado porque es posible que existan personas que no adaptarse a esos cambios porque ya estamos hablando de valores intrínsecos, de concepción de las organizaciones y de su concepción propia. Muy probablemente que si no se maneja, si a través del involucramiento, si a través de, digamos, involucrarlo y convencerlo de la importancia que implica el dar este salto, muy probablemente entonces esta persona no va a poder. Es decir, no pensemos que todos van a poder dar el salto. Unos lo harán, otros no. Y en esto es como una centrífuga. Y cuando la centrífuga gira, bueno, unos quedan dentro y otros quedan fuera. Entonces creo que lo importante no es tanto empujar a que todos se adapten, es ver realmente quién tiene la potencialidad de adaptarse. Alguien distinto a los que tienen ahora, quizás un poco relegado, aunque suene un poco desagradable, pero los tiempos son los tiempos, los cambios son los cambios. Y yo voy a decir una frase que quizás sea un poco coloquial y jocosa, pero nadie tiene, o sea, nadie puede dar aquello que no tiene. Entonces, no podemos invertir y atascarnos en alguien que realmente no tiene la potencialidad, la disposición para enfrentar lo que implica esta nueva realidad. Aunque realmente suene un poco crudo lo que acabo de decir, pero en eso estamos. Por eso tenemos que mirar y ser abiertos. Perfecto. Yo no sé si el
licenciado Oñates quiere también complementar algo. No sé si me está escuchando el licenciado Oñates. No estoy escuchando. Es que cerré el audio y el dominio lo tiene Víctor, González y Franco. Ok, sí quiero complementar. Estamos listos, licenciado. La respuesta de María José. María José, te voy a decir experiencias propias. Yo estoy en un grupo que lo conforman gerentes de recursos humanos. Y desde hace más de 4 años, yo lo estoy invitando a que emigremos al trabajo remoto. Pero ellos están bajo la presencialidad, o sea, la presencia, no el contacto, vamos a saludarnos. También entiendo que nosotros en el área de recursos humanos, que tenemos laborales, tenemos sindicatos, nos preocupa mucho y nos queremos compartir entre colegas. Entonces, la recomendación, si el líder no ve el potencial de emigrar, no lo va a hacer. Pero el líder, si es una empresa tradicional, es lo que le sabe es producir, es generar riqueza, es invertir. Tú tienes que comenzar a hablar tienes que comenzar a hablar el lenguaje del negocio y tomar, por ejemplo, en la transformación digital, en selección y empleo, en reclutamiento, tú primero debes formarte, por ejemplo, en análisis de data, en marketing digital, en la discursiva y irle demostrando al líder, al dueño del negocio, los ahorros que ha logrado o los ingresos adicionales a través de una adecuación de una partecita mínima que tiene que ver con emigrar ciertos procesos de gestión humana al área digital. Porque el ejemplo que me ayudó a mí, Carlos tiene la razón, el COVID, porque el COVID rompió la frontera, se dieron cuenta que muchos trabajos pueden hacer remoto, ahora las reuniones de junta directiva que antes se tardaban porque tenía que desplazarse se pueden hacer. Gracias al COVID se terminaron de romper la frontera. Nosotros en la Semana de Licenciados en Relaciones Industriales fuimos invitados de España, de Bolivia, de Barquisimeto, estuvo Marieta. O sea, ya con la frontera, con la tecnología, se rompieron. Ahora, ¿qué hace falta? Que nosotros, como gestores de gente, y aquí utilizo un refrán de Adalberto Iribarronda, es que el ejemplo no es la mejor forma de liderazgo, es la única. Eso quiere decir que nosotros, como gestores de recursos humanos, tenemos que aprender a usar todos estos avances de la tecnología, el análisis de datos y demostrarle a los dueños de negocio que eso es importante. En caso contrario, va a ser muy difícil. Perfecto, muchísimas gracias, licenciado. Giorgio Reni Casas. Saludamos a Giorgio Reni Casas, aparte de director también de la Cámara, pues es el presidente de Fede Cámaras Lara. Buenas tardes, dice Giorgio. Esta pregunta para ambos foristas. ¿Cuál debe ser, en su opinión, la renovación y rediseño de nuestras universidades para los nuevos cambios en el área laboral y profesional que nos viene? Yo no pudo diseñar una pregunta más sencilla. Mira, realmente, ese no es lo que nosotros, ese es lo que mañana. También. Pero bueno, vamos a aventurarnos, Carlos, a dar una respuesta. Realmente las universidades tienen un rol preponderante en esta nueva transformación. Y pienso que la visión que deben manejar tiene que ser una visión mucho más holística, mucho más integral y mucho más conectada con las realidades organizacionales y con las realidades del entorno productivo de las empresas. Eso por un lado. Y por el otro, pienso que deberíamos revisar la estructura de la PENSA, de cómo están concebidos los programas académicos y generar digamos, un profesional con algunas características mucho más multifuncional, de repente con un conocimiento más holístico
más conectado con diferentes tendencias y no esa necesidad de la especialización de lo especializado, sino más bien unas capacidades de incentivar el análisis, la crítica, de alguna forma buscar el conocimiento a través del diálogo y del cuestionamiento, porque en la medida que uno se hace preguntas, en la medida que uno descompone las áreas de conocimiento, en esa misma vida va produciendo algo nuevo. Hay que incentivar la innovación. Siento que las estructuras, Dios mío, con el perdón de la academia, pero creo que tenemos que mirar a ser un poco más abierto, a incentivar mucho más la participación, a generar un profesional con unas competencias más asociadas, como acabo de decir, al análisis, a la crítica, al entorno social. Yo siento que a veces nuestros profesionales salimos con una formación académica desde el punto de vista técnico, pero desde el punto de vista social, ciudadana, de alguna manera de conocimiento del contexto, a donde van a desarrollar sus actividades, están como desconectados. Entonces tú ves al muchacho, al profesional que sale y dice, yo tengo un título de X o Y, Z, que sigue teniendo relevancia, pero ahora más que el título es lo que yo aporto a ese colectivo, es lo que yo realmente con la práctica soy capaz de hacer. Hay un refrán muy viejo, pero por eso no ha dejado de tener vigencia, el papel lo aguanta todo. Yo puedo decir que soy Y, Z, X, Y, ajá, pero ¿cómo todo ese conocimiento holístico lo pones al servicio de? Y yo siento que esa es una de las revisiones, amén, por supuesto, de introducir de una manera más efectiva el manejo de las tecnologías, porque se abre un mundo, no hay fronteras, como lo comentaba en mi presentación. Entonces eso hace que las estructuras rígidas de los pensum ya no es, tienen que ser unirse con ejes transversales y que de alguna manera se maneje un conocimiento holístico. Creo que sería, entonces iría más, no tanto la profundización como al análisis, como a la crítica, como al ser. Creo que es importante saber o enseñar a pensar a nuestros profesionales para que puedan dar soluciones prácticas a los problemas. Porque cuando tú vas a una empresa, no te van a preguntar, ¿ah, usted sabe esto? No, te van a preguntar cómo resuelvo esto. Y es para allá que debemos ir. Aquí estoy reestructurando la respuesta para Giorgio y los 18 participantes presentes, ¿no? Hay Joel Barque en su libro viejito que se llama Paradigma establece que cuando hay un cambio de paradigma todo vuelve a cero. Eso, entonces, hubo un cambio de paradigma. O sea, ya con la nueva tecnología hubo un cambio de paradigma. Y esto, como decía Marieta en su presentación, no es nuevo. Ya desde el 2011 se acuñó el término de transformación digital. Eso sería el primer comentario. La segunda referencia es que definitivamente nuestras universidades, y yo hablaría por la Universidad de Carabobo y en la de Ciencias Sociales y Relaciones Industriales, que es mi escuela, o es nuestra escuela, porque Marieta se graduó ahí, es una universidad que se creó bajo un paradigma del papel y lápiz, de la tiza. Entonces, como dice Marieta, con el perdón de la academia ya está obsoleta. Tenemos que reseñar los pensum de estudio, tenemos que incorporar temas como tecnología blockchain, tenemos que incorporar temas como ciudades inteligentes, universidades inteligentes, criptoeconomía, temas que están aquí y que es el futuro. Entonces, hace tiempo yo leí un artículo de prensa, creo que fue de Barquisimeto, que hace muchos años, que decía títulos universitarios con fecha de vencimiento. Entonces, nuestros títulos universitarios tienen ya una fecha de vencimiento que si las universidades no se transforman y son ágiles y líquidas, como decía Marieta, van a perder sentido, porque la parte teórica se mantiene, es cierto, todo el antecedente histórico se mantiene, pero tenemos que adecuarnos de manera rápida a la adecuación a las nuevas realidades de la economía y del mundo. O sea, ya el mundo es un clic. Ya yo puedo, por ejemplo, teóricamente es factible que yo me inscriba en una universidad china
que den clase en videoconferencia, yo no sabiendo nada de chino, utilizando el traductor de Google y el audio de Google. Entonces, el conocimiento ahorita no es de nadie, es el que lo quiera buscar. Y obviamente yo soy licenciado en Relaciones Industriales, chévere, pero como dice Marieta, y aquí hago un comentario sobre la academia, que ya es mi opinión, tenemos que reestructurar todo el pensum. Yo quería contar con el aval de una universidad. Y esta universidad me decía, no es chévere, el 40% de los facturados, ese número me hizo ruido. Facturados, no. O sea, no encuentro cómo manejar, ahí me bloqueé. Después me decían, es que vas a contar con el aval de una universidad y el título lo puedes apostillar. Ya yo le había dicho 10.000 veces que no, yo seguía así, vamos a hacer la alianza, y digo, no, el conocimiento no se apostilla, se demuestra. ¿Y por qué yo digo eso? Yo por misa y a recursos humanos sí avanzó. Entrevista por competencia. ¿Qué tengo que yo? Yo tengo que demostrar en dónde soy competente. No es que lo diga. Entonces, cuando hacemos selección, usted sabe de cálculos laborales. Yo empiezo, por ejemplo, y yo sabe cálculo de liquidación de prestaciones sociales. Yo le digo, calcula esta antigüedad, este tiempo de servicio. Y si la persona no sabe resolver eso, préstame Excel para sumar y restar y dividir, no me sirve, pues yo lo estoy buscando para cálculo. O sea, no muestra la competencia. Entonces, resumiendo, hay un cambio de paradigma presente. Todo este cambio de paradigma nos está dando a la inmediatez. Cuando llegue el 5G, las comunicaciones ya son inmediatas, aquí hay una tardanza en el audio que yo le doy o se pierde por el tema Venezuela. Pero en otro país estuviésemos conversando, estuviésemos viendo las caras de todos con comodidad porque el ancho de banda no los permite. Entonces, Giorgio, tenemos que reinventar nuestras profesiones. Es más, lo que estamos dando ahorita es obsoleto ya dentro de 2 años. O dentro de 1 año va a ser obsoleto. Y los pensos tienen más tiempo de creado. Cuando hice la especialización en la Simón Bolívar, uno de los profesores, mi especialización fue en gerencia de la tecnología y la innovación. Uno de los profesores fue el que diseñó el programa de computación. Y él hacía referencia que diseñar una carrera en computación era trasladarse al futuro, de manera tal que cuando los muchachos se graduasen en 5 años, lo que vieran esté vigente. Y eso hace tiempo. Y entonces ahorita las evoluciones son mucho más rápidas. La revolución industrial fue cada 100 años. Ahorita no. Lo vemos cómo avanzan los celulares, cómo avanzan los equipos de tecnología inmediata que se hacen obsoletos rápido. Y esto da para seguir hablando, así que hago silencio. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, licenciado. Bueno, una muestra del cambio de paradigma es este congreso. La Cámara Industrial del Estado Lara, cambiando paradigma, está en la utilización de la multiplataforma. Usted con un link va a escoger, pues no es el camino normal del Zoom, o usted escoge cuál es el camino, y así lo entendió la Cámara Industrial, y por eso estamos ofreciendo esta multiplataforma. Bien, vamos a correr porque están cayendo muchas preguntas. Buenas tardes, excelente ponencia. Mi nombre es Verónica Suárez, del estado Yaracuy. Mi pregunta va dirigida hacia la magíster Marieta Llerac. ¿Las empresas ágiles en la actualidad son una realidad en Venezuela o podrán serlo a corto plazo? ¿Cuál es el panorama de las empresas ágiles en el país, teniendo en cuenta que no es solo un cambio organizacional en las empresas, también es un cambio cultural a romper con los paradigmas organizacionales a los cuales se está acostumbrado? Creo que tiene que ver mucho con lo que hablaban ahorita, magíster. A ver, ciertamente que en Venezuela los prototipos o los ejemplos de que existen empresas ágiles como tal en todo lo que hemos conversado esta mañana son pocas, porque ese cambio hacia ese nuevo modelo de estructura y como apunta la pregunta, un cambio cultural, son cosas paulatinas. De hecho, hay ejemplos puntuales de pequeñas etapas, y esta mañana nos los hizo ver
la ingeniero Flor Chinchilla, el caso de Droguería Nena. Droguería Nena es un ejemplo en lo que poco a poco está tratando de migrar a ese nuevo concepto de empresas ágiles con la introducción de una serie de proyectos y de manejo de tecnología y acompañado de un proceso importante de convencimiento, de explicación y de apertura hacia los colaboradores para que realmente comprendan de qué se trata. Pero ciertamente en Venezuela va a ser lento, o digo yo que va a ser lento y capaz y no, porque nosotros tenemos una idiosincrasia muy particular. Cuando se trata de cosas nuevas, a pesar de que tenemos un entorno adverso, somos los primeros en evolucionar. Y eso radica porque la idiosincrasia venezolana es muy ágil de por sí, es muy viva y de alguna manera está orientada hacia romper esquemas. Entonces, lo que implica es ir evolucionando poco a poco hacia este nuevo concepto, porque por supuesto, esto también va a implicar una serie de inversiones presupuestarias. Entonces, ciertamente vamos para allá. A mí no me cabe la menor duda. Probablemente sean como el caso de Droguería Nena, y también hay empresas de la Telefónica. De hecho, uno de nuestros patrocinantes en el área de Digitel tiene pequeños sectores también que andan mirando esta nueva alternativa y esta nueva estrategia organizacional. Creo que los que deberíamos impulsar esto dentro de nuestras organizaciones somos los que tenemos la responsabilidad de gestionar a la gente, porque tenemos que mirar más allá de cómo podemos ser nosotros productivos y aportar a la competitividad de las organizaciones en este entorno que nos está tocando vivir. Entonces creo que nosotros deberíamos ser bandera para poco a poco ir vendiendo esta idea de lo que implica esa nueva estructura, esa simplificación de procesos y sobre todo cambiar el primer paradigma. ¿Cuál sería? Sencillamente el manejo de la comunicación interna, el generar más apertura. Yo creo que el tema de las empresas ágiles pasa evidentemente por un tema cultural. Y creo que en la medida que esto se comience a hablar dentro de las organizaciones, y esa era la idea de traer este tema a este congreso, que en la medida que comencemos a hablar, que comencemos a documentarnos, que comencemos a intercambiar de lo que eso significa, y que de alguna manera rompamos los procesos comunicacionales, empecemos a trabajar lo que es el empoderamiento de los trabajadores, realmente establecer lo que es la escucha activa, la participación. Son los pininos que nos pueden ayudar a de alguna manera sutil ir introduciendo algunos cambios que permitan flexibilizar la cultura de las diferentes organizaciones. Pero evidentemente esto es un hecho muy particular de cada cultura, de cada organización. Y yo creo que la gran oportunidad para esto la tienen las pequeñas empresas, las organizaciones que están comenzando, que todavía no tienen una estructura conformada. Entonces sería súper interesante que de una vez se aboquen y tomen como propio estos nuevos principios. Estas organizaciones que están conformadas por gente joven, por gente que llamamos millennials, son los llamados a que más rápida, más temprano que tarde, puedan introducirse porque les es propio, porque les es afín, porque parte de la cultura de los nuevos millennials es eso. El parámetro tiempo para ellos es distinto al nuestro. El parámetro de los horarios de trabajo es distinto. Para ellos probablemente no hay horario porque la comunicación y la continuidad permanece en el tiempo. Entonces, resumiendo, los emprendedores tienen una gran oportunidad. Tenemos que buscar la parte de la cultura organizacional y pienso que sí, que Venezuela vamos para allá y es responsabilidad de la gente humana empezar a vender esta nueva alternativa de negocio. Bueno, muchísimas gracias, Magíster. Con todo respeto, me gustaría un poquito más agilidad porque estamos observando que están entrando muchas preguntas y de verdad que sería lamentable no complacer todas esas inquietudes. Saludamos a Giorgio Reni, lo vemos en pantalla, ya hicimos su inquietud, ya hicimos su pregunta. Gracias por compartir también con nosotros.
A ver, una para el licenciado Carlos Oñates, Roy Briceño. El cambio de paradigma a nivel de líderes es un tema que se podría abordar desde una perspectiva del conocimiento, darle ese impulso de información que involucre talento 4.0 y nuevas tendencias de tecnología. De esta manera podemos acercarlo a lo que requieren las empresas en este proceso de transformación o cuarta revolución industrial. Dice, desde mi empresa hemos dado ese paso con resultados aceptables en gestión humana. Habla de liderazgo, habla de 4.0 y de la cuarta revolución industrial. Bueno, Roy, felicitaciones. Definitivamente el conocimiento. Cuando escuchaba la respuesta de Marieta, si existen empresas en Venezuela, sí hay pequeñas empresas trabajando en esto y empresas de tecnología. Yo les comentaba que en un cliente, Matrix Solution, hace 5 años estaban trabajando en lo que era Big Data, es una especialidad. Yo, ¿qué es eso? No entiendo qué es eso. Y eso que hago como referencia, yo ustedes comenzaron como empresa. Y hay una de las leyes de BOSPAI de aprendizaje acelerado que dice que nadie sabe lo que sabe hasta que le toca enseñar a otro. Lo que quiero decir con esto es que nosotros somos los que debemos formarnos en que son organizaciones ágiles y comenzar a dar el ejemplo en las organizaciones. Cuando hay un término que los invito que revisen, que acompaña a las organizaciones ágiles, que es la redarquía. O sea, redes de jerarquía. La jerarquía tradicional y los organigramas tradicionales ya son obsoletos. Se busca la colaboración y el aporte. Así que, bueno, Roy, excelente que ya tienen éxito en su empresa con todas estas tendencias. Gracias, licenciado. Vamos, una pregunta, viene desde el rectorado de la UNEXPO. Mañana estará con nosotros la doctora Rita Áñez, rectora de la UNEXPO, en ese encuentro con 3 importantes rectores de 3 universidades del país. Dice, muy buenas tardes, felicitaciones a los ponentes. Marieta, ¿cuáles son las principales amenazas para migrar hacia una empresa ágil? Marieta, ¿cómo trabajar los temores de los jefes que tienen estilos controladores? Para ser concreta, por el que el tiempo apremia. Lo primero, la primera gran amenaza es un tema cultural, definitivamente, y es donde tenemos que trabajar más, porque la tecnología viene por sí, pero transformar la gente a que abrace estas nuevas tecnologías es un gran reto. De hecho, ese fue el cierre de mi ponencia. Eso quiere decir que tenemos que mirar cómo nos estamos comunicando, cómo estamos interactuando. En cuanto a la otra pregunta que tiene que ver cómo hacer las personas que tienen miedo, a ver, no todo el mundo se va a poder adaptar a lo que viene, lo dije un rato. Y yo creo que adaptar perfectamente. Aquellas que no, es tratar de involucrarlas, es tratar de hacerles ver los valores y lo positivo que puede ser para ellos abrazar estas nuevas tecnologías y no verlas como pudieran de alguna manera desplazarlos. Al contrario, aprovéchate de ella para que puedas catapultar. Evidentemente eso se puede hacer. Sin embargo, hay personas que por más que intento que se haga, es probable que no se adapten. Perfecto. Francisco Montoya hace un planteamiento, excelente aporte, licenciado. Es resolver y mostrarse proactivo ante cualquier análisis y circunstancia. El reto es saber responsabilizarse ante una actuación. Ahorita nadie quiere asumir responsabilidad con el tema de que es grupal. Nadie quiere atreverse. Saludos a todos. No sé si tiene un comentario al respecto, licenciado. Sí, que con la de UNESCO, desde la adaptación y ágil, cuando estés preparado, es un componente. ¿Qué quiero decir? Por más que nosotros digamos las ventajas, hay que mirar, estas son, mientras que la persona no vea la utilidad de emigrar, no lo va a hacer. Si nosotros somos unos líderes
de gestión del cambio, y parte que nosotros es gestionar el cambio de la organización. Aquí utilizo una máxima de cómo que usamos en los programas de calidad total. ¿Cómo se come un elefante? La respuesta es poco a poco, por mordisco. Nos podemos comer un elefante por grande. Entonces, así pasa con estos términos. Ojo, y lo digo, ¿qué le pasó a Carlos Oñate? Yo me negaba a usar un teléfono inteligente, teniendo formación en tecnología. Cuando me decía, Carlos, pero a ti te gusta el internet, te la pasas inventando, te gusta hacer esto de programación. No me niego, esta es una moda. Y un primo me mandó un regalo. Mire, tienes dos regalos. Uno lo tienes que llevar a tal sitio y el otro es tuyo. Cuando hablo de regalo, era un teléfono inteligente. Por mi sorpresa, yo dije, por rebeldía sin causa, me da la posibilidad de tener un equipo que me conectaban al mundo inmediato. ¿Qué hacía yo cuando llegaba a veces en la noche a revisar los correos? Y con el teléfono inteligente ya comenzaba a revisar que gane calidad de vida. Yo lo de trabajo lo revisaba, estaba esperando que un cliente me atendiera, revisaba correo, WhatsApp, cualquier otra cosa. Entonces, lo que digo con esto es que tenemos que buscar las estrategias. El reto de nosotros de la gestión de cambio es buscar las estrategias para que la persona pruebe, viva la ventaja de emigrar a nuevas tecnologías, a empresas ágiles, a redactiva. Entonces, nuestro reto es cómo adecuar eso que pareciera moda a que es una realidad, que lo podemos usar en nuestra organización. Y eso lo vamos a hacer paso a paso. Obviamente, si contáramos con el apoyo de la gerencia, de la junta directiva, va a ser mucho más rápido. Cuando es de abajo hacia arriba, es mucho más lento. Entonces, ¿cómo medir a los jefes tradicionales? Y me cojo parte de la pregunta anterior. Midamos los indicadores de bienestar laboral. Recuerden que la gente no renuncia a las empresas, sino a sus jefes. Entonces, de ahí complemento mi respuesta a las dos preguntas. Vale, gracias. Ambos han hablado de falta de mentalidad, de que hay una pregunta, no sé quién la quiere responder o brevemente complementan uno con el otro. Leonor Dilón dice, en las barreras, ¿cómo definen la falta de mentalidad? Sí, cuando yo hacía mi disertación, hablé de que una de las dificultades o barreras es la falta de mentalidad. Ahí me estoy refiriendo a los prejuicios y a las suposiciones, prejuicios, miedo que puedan tener las personas ante estas nuevas realidades. Básicamente tiene que ver precisamente con eso, a los elementos intrínsecos propios del individuo que están asociados a sus creencias, a sus valores y a su cultura. Entonces lo hace quizás ser un poco restringido y un poco desconfiado ante estos nuevos cambios. A eso me estoy refiriendo cuando el tema de mentalidad. Yo eso lo llamo parálisis paradigmática. O sea, que me bloqueo, o bloqueo o virus mentales. Hay un libro que se llama Cómo superar los virus mentales, que son los bloqueos que nos ponemos al desconocer los temas, o sea, no nos limitamos. Yo utilizo como estrategia para superar esas situaciones es cambiar la pregunta. En vez de, mira, buscar el lado positivo de las dificultades o los retos que tenemos. Cuando lo digo así, yo he tenido clientes que le hago sugerencias, me plantean un problema y le doy 4 o 5 alternativas. Está pasando un camión, no sé si lo escuchan. Entonces, esas 3 o 4 le buscan los peros. Y digo, no les busquen los peros, busquen las opciones. Pregúntense, ¿cómo puedo aplicar esto en mi organización? ¿Puedo aplicarlo en mi organización? ¿Cómo puedo aplicar esto a mi organización para ser más eficiente, para ser más colaborativo? Y al cambiar la pregunta, vas a cambiar los resultados. Perfecto. Otro planteamiento llega desde el rectorado de la UNEXPO, dice, en la actualidad la utilización de las tecnologías y plataformas se impone en razón del teletrabajo, generado así por la pandemia. Por lo tanto, hay que negociar con el personal los cambios de las nuevas modalidades de supervisión. Si es que cabe el término, dice acá, ¿cómo abordar ese proceso?
A ver, yo voy a tratar... Dale, Marieta, dale tú y yo complemento. Yo voy a tratar de ser precisa y concisa. Realmente para abordar la nueva metodología que tiene el teletrabajo, los primeros que tienen que generar los cambios es la gerencia, que realmente debe comprender en qué consiste este teletrabajo y esta nueva herramienta tecnológica. Pero como bien lo apunta, no hay el concepto de supervisión se modifica porque realmente el concepto horario desaparece, el concepto control también, y lo que tenemos que manejarlo es a través de indicadores de gestión y a través de objetivos definidos. Entonces, el primer cambio para poder afrontar eso y convencer al otro es que la gerencia misma se convenza de que debe dejarle autonomía a los trabajadores para que ellos puedan gestionar también sus procesos y generar sistemas distintos para poder controlar las actividades que se desarrollan. Yo di mi respuesta y la aplico aquí. El ejemplo no es la mejor forma de liderazgo, es la única. Yo tengo un cliente ella quiere un proceso de transformación, de identificación de los trabajadores con la organización. Y el proceso está en pausa porque ella quiere que yo cambie los trabajadores, pero no, la junta directiva no quiere reunirse para revisar los cambios. Entonces digo, yo no voy a trabajar si ustedes no conocen ni autorizan la propuesta de cambio de modelos culturales. Entonces, eso. Entonces, con la rectora de los NES, claro que hay un acuerdo social, un contrato social, yo digo un tipo de teletrabajo, pero también consideración que es probable que usted tenga la posibilidad de hacer un programa de formación remoto para todos los docentes o tener por fin una reunión para todos los equipos de la universidad en una reunión virtual, que antes era bastante difícil. Yo di clase en la Universidad José Antonio Páez por 16 años. Perfecto. Y vamos ya con la última interrogante en esta jornada. David Orellana Smith. ¿Cuál o cuáles son las palabras adecuadas para incentivar a la junta directiva de una empresa a la inversión en la formación de actualización del recurso humano que se tiene en la misma, con el objeto de ser humanos y mantener a nuestro personal activo y con nosotros? Lo menciono porque esta situación del COVID, teletrabajo y tecnología virtual desplaza significativamente a muchas personas y la idea es evolucionar con ellos, pero se debe cautivar agudamente a la junta directiva para esta inversión. A ver, yo creo que cuando uno quiere convencer a alguien tiene que hablarle el mismo idioma. Entonces, si yo realmente quiero tener la apertura, no solamente en el marco del COVID-19 o en el marco de las nuevas tecnologías que estamos afrontando, si yo no construyo adecuadamente el mensaje y no hablo en los mismos términos, difícilmente voy a tener la apertura. Entonces, creo que una manera, y lo he dicho en muchas oportunidades, es demostrarle a esa junta directiva cuál es el valor agregado que le da esa inversión que ella va a hacer en función del negocio. Cuando nosotros desde el área humana realmente conectamos y le indicamos que haciendo esta determinada estrategia va a repercutir en crecimiento, en productividad, no creo que exista ningún empresario o junta directiva que se niegue, a menos que la situación sea demasiado crítica y en todo caso lo que hará es un delay o la retrasará, pero no se va a negar a lo que pueda ser una oportunidad de crecimiento. El problema está muchas veces, y es una autocrítica que hago al área humana, es que no sabemos a veces hablar el lenguaje de las personas que tienen la autoridad para gestionar los recursos. Y entonces queremos que es que simplemente porque es para la gente, entonces hay que darlo, no. Todo tiene que ir en función de ese negocio. No sé si quería acotar algo rapidito, licenciado Oñates. Sí, hacía referencia, tal cual como dice Marieta. Tenemos que empezar a hablar el lenguaje del negocio. En caso no va a haber posibilidad de que invierta. Hasta que yo no convence de que lo que se va a hacer va a haber utilidad, no lo va a hacer. O sea, va a ser bien difícil. Bien,
Muchísimas gracias a ambos, a la magíster Marieta Yerac y al licenciado Carlos Oñates, por las interesantes intervenciones que han tenido en esta tarde dentro del marco del primer Congreso Empresarial SILARA 2020. Rapidito, un minuto para ambos, para que un mensaje final en esta intervención. Bueno, realmente agradecida por la oportunidad que se me confiere en poder compartir estas ideas en el marco del Congreso Empresarial SILARA 2020 hacia una Venezuela productiva. Invitarlos a continuar cultivando el conocimiento y la información, porque esas son las herramientas claves que nos permitirán enfrentar estos nuevos retos que tenemos por delante. Muchas gracias. Bueno, igualmente reitero y felicito a la iniciativa de la Cámara Industrial del Estado Lara por este evento tan interesante. Igualmente el apoyo que ha tenido Universitas por el apoyo de la remota, a Bárbara por la paciencia que tuvo por alegrar el video. Y como le digo yo, que es uno de mis temas que convierte en un mantra. Pana, cambia la emisora. Comencemos a ver las cosas positivas, que se vea al final del túnel esa pequeña luz, pero vamos a ver lo interesante, porque estamos aquí en Venezuela y vamos a seguir aquí en Venezuela. Así que muchas gracias a los organizadores del evento y a todos ustedes que participaron. Bien, amigos, gracias a ambos, gracias a todos quienes se conectaron. Se habló de cambio de paradigma, cambio de mentalidad, y la Cámara de Industriales está marcando pauta con la utilización de la multiplataforma. El primer día hubo un detallito que causó pues cierta confusión, pero ya la gente inmediatamente tomó el ritmo y se adaptó a la utilización de lo que es la multiplataforma, porque de eso se trata, del cambio de paradigma, del cambio de mentalidad y adaptarnos a los nuevos tiempos. Mañana a partir de las 9, un día muy interesante como ha sido hoy, como fue ayer. Mañana tendremos entorno y el contexto, una interesante interacción con 3 importantes rectores de 3 casas de estudios universitarias de Venezuela. La doctora Rita Áñez, rectora de la UNEXPO, el padre Arturo Peraza, sacerdote jesuita, vicerrector de la UCAP Guayana, y el conocido doctor Benjamín Charifker, rector de la Universidad Metropolitana. ¿Cuál es el rol de las universidades en los escenarios productivos? Mañana a las 9 en esta multiplataforma están todos invitados. Recuerden que les va a llegar el correo electrónico, les va a llegar el mensaje por WhatsApp. Ahí tendrán la facilidad de conectarse a un link donde tendrán esa conexión directa con este primer encuentro, o primer congreso, quise decir, empresarial SILARA 2020. Gracias por su atención. Nos encontramos mañana a las 9 de la mañana. Cuídense mucho, no permitan que nadie les robe sus sueños, y como siempre les invitamos para que por favor sean felices. Hasta mañana.